La Ruta de la Seda. Su nombre evoca imágenes de caravanas en un camino sin fin, recorriendo inmensas distancias por terrenos inhóspitos para comerciar con productos exóticos en bulliciosos bazares. A pesar de estas vívidas imágenes, esta legendaria ruta comercial está envuelta en el misterio. ¿Cómo llegó a ser tan importante la Ruta de la Seda? ¿Qué queda hoy de ella? ¿Y cómo ha evolucionado con el tiempo? A vista de pájaro, las huellas dejadas por comerciantes y viajeros hace miles de años muestran a personas y lugares que cuentan la historia de la antigua ruta comercial desde una nueva perspectiva. La Ruta de la Seda desde el aire. A pesar de su nombre, la Ruta de la Seda no era un único camino, sino una vibrante red comercial que se extendía de este a oeste, por tierra y por mar. Y todo empezó aquí, en la ciudad de Xi'an, en la provincia china noroccidental de Shanxi. Antiguamente conocida como Chang'an, la ciudad fue capital de diferentes dinastías durante más de un milenio. La imponente muralla defensiva es un testimonio perdurable del antiguo poder y prosperidad de Xi'an. Con su foso, puentes levadizos y torres de vigía, es uno de los mayores sistemas defensivos militares del mundo antiguo. A principios del siglo II a.C., el emperador Wu, de la dinastía Han, envió a uno de sus funcionarios a las regiones del oeste con la misión de establecer nuevas alianzas. El diplomático Chang Xian partió hacia territorios desconocidos, pero fue capturado y pasó más de una década encarcelado. Aunque no consiguió formar alianzas, Chang Xian regresó cargado de historias de países desconocidos y atrayentes oportunidades comerciales. Sus viajes allanaron el camino para el intercambio de culturas y mercancías entre China y Occidente. La misión de Chang Xian marcaría un punto de inflexión en la historia china, dando origen a la creación de una red de rutas comerciales entre Oriente y Occidente, conocida como la Ruta de la Seda. Como punto de partida, Xi'an se convirtió en un próspero centro de intercambios comerciales y culturales. Desde entonces, la ciudad ha experimentado numerosos cambios y transformaciones, pero hay algo que no ha cambiado hasta hoy: la posición de Xi'an como centro del comercio y la industria. Y no hay mejor ejemplo de ello que el Parque Logístico y Comercial Internacional de Xi'an. Este enorme complejo, que dobla la superficie de Manhattan, alberga el mayor puerto seco de China, una inmensa terminal interior de contenedores. Desde aquí salen y llegan mercancías hacia y desde el oeste en el China Europe Railway Express. Tren aproximándose por la vía 3, ramal 1. El China Europe Railway Express está formado por los trenes de mercancías que operan entre China, Europa y los países de la llamada Iniciativa de la Franja y la Ruta. Normalmente estos trenes cruzan Asia Central y desde allí se dirigen a Europa. Esta línea ferroviaria de larga distancia continúa una tradición de miles de años de transporte de mercancías desde Xi'an, aunque ahora goza de la capacidad logística y la maquinaria pesada modernas.
Estos trenes pueden medir casi 800 metros de largo y transportar hasta 3.000 toneladas de carga. Harían falta 14.000 camellos para transportar un volumen de carga similar. Los trenes suelen exportar componentes electrónicos y vehículos ensamblados, además de materias primas y productos agrícolas, como vino, productos alimentarios no básicos y chocolates. Igualmente, importamos una gran variedad de productos. El China Europe Express transporta más de 4 millones de toneladas de mercancías al año. Incluso totalmente cargados, estos trenes pueden alcanzar velocidades de 120 km por hora en su viaje hacia el oeste. La locomotora 1 está a la espera de la salida del 8153. Recibido. Li Pei formó parte del equipo que dio la salida al primer tren del China Europe Express y ha sido testigo del rápido crecimiento de la línea. Empecé a trabajar como peón en el ferrocarril y fui ascendiendo hasta mi puesto actual. Al principio solo operaban 2 o 3 trenes al mes. El año pasado alcanzamos la cifra de 4.600 trenes. Los trenes de mercancías transcontinentales son cada vez más utilizados, ya que son más baratos que el transporte aéreo y más rápidos que el marítimo. Con esta línea, la carga llega a Europa en solo 10 días, mientras que por mar tardaría más de un mes. Ambas opciones parecen increíblemente rápidas. En la antigüedad, un viaje de ida y vuelta de China a Europa habría durado 2 años. En la antigüedad, en la ruta de la seda, se utilizaban caballos y camellos. Hoy utilizamos lo que se llama caravanas de camellos de acero. Creo que esto es un renacimiento y una continuación del legado de la ruta de la seda. Del mismo modo que los medios de transporte han ido cambiando a lo largo de los siglos, también lo han hecho las formas de comerciar. Este es el siglo de la tecnología. Tenemos teléfonos inteligentes, iPads, ordenadores, de todo. El mercado de hoy en día ya no es un bazar físico, sino digital, donde los clientes pueden comprar con solo pulsar un botón. Hacemos sesiones de streaming en directo en plataformas de redes sociales a las que pueden conectarse desde todo el mundo. Originaria de Armenia, Ana vive y trabaja en China, donde ahora es presentadora de sesiones de streaming. Hola a todos, espero que estéis bien. Hoy tenemos un conjunto de yoga de manga corta y secado rápido. Tiene un color precioso y el tejido es súper agradable. Como veis, me sienta muy bien. Les enseño las prendas con todo detalle. Hablo del tejido, de las tallas, los colores y si les gusta, pueden comprarlo al instante. Es tan rápido que se tarda unos segundos. Solo por esta vez podéis conseguirlo por $25, ¿no, Sam? 20. ¿20? Vaya, qué oportunidad. Hoy el comercio electrónico representa casi 1/5 parte del total de ventas en todo el mundo. Es súper cómodo porque pueden comprar cosas de diferentes países, sea de donde sea, de Europa, de Asia o de otros países. Separados por siglos, el comercio online y las caravanas de la ruta de la seda pueden parecer mundos totalmente distintos, pero comparten un rasgo común. Ambos crearon nuevas redes de comercio internacional a larga distancia en su época. Hace que las fronteras se vuelvan invisibles. Creo que eso es lo que impulsa la economía actual, porque ahora el mundo se basa en la tecnología y el desarrollo. Y el comercio es cada vez más fácil, rápido y fluido. China es el mayor mercado de comercio electrónico del mundo, y Europa y Asia sus mayores socios comerciales. Con los avances en el transporte, la tecnología y las cadenas de suministro, la ruta de la seda está adoptando una nueva forma. Y con ella llega una nueva gama de productos. Una de las principales exportaciones chinas son los vehículos eléctricos, y muchos de ellos se fabrican aquí, en el extremo oriental de esta ruta comercial.
BYD es el mayor fabricante chino de vehículos eléctricos, con 6 plantas de montaje en todo el país. Aquí, en Xi'an, la compañía fabrica 1 millón de vehículos eléctricos al año. Aquí tenemos la cadena de producción de diseño de interiores. Una vez que los componentes están montados en el vehículo, se instala el elemento más importante, el pack de baterías. Nuestro pack de baterías se llama Blade Battery. La principal característica de la Blade Battery es que tiene un diseño innovador, una estructura plana que ha incrementado la capacidad de la batería y su densidad de energía. Esto ha permitido mejorar la autonomía de sus coches. Además, su diseño plano es más barato de producir y más seguro que la mayoría de las baterías utilizadas en vehículos eléctricos. Nuestros vehículos eléctricos están equipados para incorporar en el futuro la tecnología de la conducción con inteligencia artificial. Aunque por el momento los coches siguen siendo conducidos por humanos. Actualmente estamos en la fase final de pruebas en carretera. El coche funciona con una energía nueva que lo hace más silencioso. Y es un vehículo respetuoso con el medio ambiente, sostenible y que ahorra energía. Guan está satisfecho con el resultado. Como ingeniero, ver cómo han cobrado vida nuestros esfuerzos nos hace sentir que hemos conseguido algo importante. Estos coches acabarán llegando a destinos de toda China y del resto del mundo. Puede que Xi'an se haya transformado en una próspera metrópolis, pero a pesar de la modernidad, la ciudad sigue profundamente unida al legado de la Ruta de la Seda. Esta bulliciosa calle peatonal, que atrae a miles de personas cada día, está flanqueada por edificios inspirados en la dinastía Tang. Los 300 años de reinado de los Tang, que llegan al poder en el siglo VII, son considerados la edad de oro de la Ruta de la Seda. En aquella época, Xi'an era la ciudad más grande del mundo. Las riquezas y los conocimientos que llegaron por la ruta comercial trajeron la prosperidad a la ciudad. Incluso siglos después, muchos de los productos más valorados en aquella época siguen siendo esenciales hoy. El más famoso de ellos se fabrica en Ancán, al sur de Xi'an. Aunque la seda se produce principalmente en el delta del río Yangtze, en la costa oriental de China, la ciudad de Ancán mantiene una próspera industria que representa el 90% de las exportaciones totales de seda de Shanxi. Las avanzadas técnicas chinas para la cría de gusanos de seda y su hilado han hecho de este tejido un preciado bien. Una pequeña figura dorada de un gusano de seda hallada en un río de Ancán se ha datado en los años de la dinastía Han, que gobernó a partir del año 200 a.C. Se cree que fue un regalo del emperador a los cultivadores de seda locales como recompensa por su duro trabajo. Esto demuestra que la sericultura, el proceso de producción de la seda, ha prosperado aquí durante más de 2000 años. La sericultura era un secreto celosamente guardado en China. Pero la Ruta de la Seda desempeñó un papel fundamental en la difusión de estos valiosos conocimientos. Lai Chensai, criadora de gusanos de seda, sabe exactamente lo que necesitan estos delicados gusanos de seda. Solo comen hojas de morera. Cuesta creerlo, pero son necesarios más de 100 kilos de hojas de morera para producir un solo kilo de seda. Los gusanos de seda solo eran huevos cuando llegaron aquí. Los huevos se incuban en un vivero húmedo. Hay que mantener la temperatura a unos 27 grados para que no se malogren. Una vez nacen los gusanos, hay que empezar a alimentarlos enseguida. Las larvas de gusano de seda siguen una estricta rutina. Comen durante varios días y después duermen. Con cada ciclo de sueño, los gusanos mudan la piel.
y se van haciendo más grandes cada vez que mudan y vuelven a comer. Al cabo de unas semanas, los gusanos de seda empiezan a formar a su alrededor un capullo con un único hilo de seda. Ese capullo es lo importante. Es lo que finalmente se convertirá en el famoso tejido. La Tianchen Silk Company es la mayor empresa de producción de seda de toda la provincia de Shanxi. Compran capullos a los numerosos criadores de gusanos de la región y los convierten en hilo de seda. Aquí es donde separamos los capullos viables de los no viables. Los capullos utilizables se hierven antes de introducirlos en una devanadora. El hervido los ablanda y despega la punta del hilo de seda. Cuando ponemos aquí los capullos, esos cepillos mecanizados ayudan a encontrar la punta del hilo y a soltarla. La máquina desenrolla los hilos de los capullos y los combina formando una hebra de seda más gruesa. Las hebras de seda enrolladas se someten a una limpieza a fondo y se trenzan para evitar que la seda se disuelva. Producimos unas 7 toneladas de hilo al mes. Eso representa unos 300 kilos al día. Y por fin, el hilo de seda está listo para convertirse en el lujoso y deseado tejido desde hace miles de años. Debido a su suave textura y atractivo brillo, la seda llegó a ser tan demandada que llegó a utilizarse como moneda de cambio en Asia Central. Valía su peso en oro. Siglos después de que se comercializaran desde aquí los primeros productos de seda, China produce casi el 80% de la seda mundial. Del mismo modo que las hojas de un árbol sirven de alimento a los exigentes gusanos de seda, su corteza se utiliza para crear otro de los grandes productos de la ruta de la seda, que llevó la alfabetización al mundo y cambió el curso de la historia. En el año 105 después de Cristo, Cai Lun, un funcionario de la corte, elaboró una pasta con corteza de árbol y fibras de trapos viejos, con las que hizo unas finas hojas sobre las que se podía escribir. El emperador quedó tan impresionado con la innovación de Cai Lun que ordenó que la nueva técnica se aplicara en todo el país. Había nacido el papel tal y como lo conocemos hoy. Esta novedosa forma de fabricar papel fue un avance extraordinario. Sustituyó a otros soportes para la escritura más difíciles de elaborar, como los rollos de bambú, facilitando la comunicación y el mantenimiento de registros. Desde entonces el proceso de fabricación del papel se ha modernizado y mecanizado. Pero Ma Songzhen es una de las pocas personas que siguen fabricando papel de morera como lo hacía Cai Lun. El proceso comienza cociendo al vapor la corteza de morera en una enorme olla. Pásamela. Esta olla de vapor es bastante grande. Tiene una capacidad de hasta 500 kilos. Una vez que el agua empieza a hervir, dejamos que se haga al vapor durante unas 8 o 9 horas. Ma aplasta las fibras cocidas al vapor con un mazo antes de cortarlas en trozos más pequeños. A continuación, añade agua para formar una pulpa. El siguiente paso es el tamizado. Ma recoge la pulpa de corteza en un tamiz con un marco, creando una película muy fina. Esto es papel mojado. Esto puede parecer fácil, pero es muy difícil que salga bien. El tamizado se considera la parte más difícil de la elaboración del papel.
Se separan las láminas de pulpa del tamiz y se prensan para eliminar la humedad sobrante. A continuación, las delicadas hojas de papel se pegan una a una en una pared para su secado final. El pegado requiere una mano muy firme y delicada. Por suerte, Ma cuenta con la ayuda de su esposa, Zhou, que domina la técnica. Yo también puedo pegar las hojas, pero ella lo hace mejor que yo. Y aún queda un último paso. Trabajamos todos los días, de la mañana a la noche. Después descansamos y cenamos. Y despegamos el papel mientras vemos la televisión. La disponibilidad de papel facilitó la difusión de conocimientos, textos religiosos y literarios y avances científicos a lo largo de la ruta de la seda. Ma es consciente de lo que representa su oficio y está decidido a evitar que desaparezca. Está enseñando el oficio a su hijo, que ahora le ayuda con el trabajo. Con el progreso de la sociedad y los avances de la tecnología, cada vez habrá menos gente que haga este trabajo de artesanía. Tenemos la responsabilidad de transmitir este oficio a las futuras generaciones y de hacer todo lo posible para mantener viva esta técnica. Al igual que el delicado papel, otro de los pilares de la ruta de la seda ha superado con éxito la prueba del tiempo. El té se descubrió hace miles de años. Con el tiempo, sus hojas secas se convirtieron en un producto clave de la ruta comercial. Y hoy en día, el té es una de las bebidas más consumidas del mundo. China acapara casi la mitad de la producción mundial de té, con el cultivo de más de 3 millones de toneladas métricas anuales de diversos tipos, entre ellos los conocidos tés verde, blanco y negro. Jinjiang, a las afueras de Xi'an, fue un importante centro de procesamiento y distribución de té a distintos puntos de la ruta de la seda. Lo que empezó siendo un lugar de encuentro de mercaderes en las afueras de la antigua capital acabó convirtiéndose en un gran centro de comercio de té. Los comerciantes de té pueden cerrar sus tratos en Jinjiang, intercambiar o vender sus hojas de té. Y después pueden volver a su lugar de origen y traer más hojas de té. Xia Chen pertenece a la 14ª generación de productores de té de su familia. La familia Xia sigue produciendo el té Fuchuan de la forma tradicional, a mano. Y asombrosamente su receta no ha cambiado en casi 400 años. El ingrediente básico que utilizamos es té negro, que es un tipo de hojas de té fermentadas. Como se tardaba tanto tiempo en transportarlo por la ruta de la seda, tenían que hacerlo fermentar. El té Fuchuan es muy nutritivo, ya que es rico en vitaminas y minerales. Esto lo hizo especialmente popular entre las tribus nómadas que se desplazaban a lo largo de la ruta de la seda. Esto es lo que usamos para glasear el té. El glaseado se vierte en una gran sartén. Se añaden las hojas de té y la mezcla se saltea durante un par de minutos. La temperatura de la sartén puede alcanzar los 200 grados. Como ponemos las hojas secas en la sartén, si no añadiéramos el glaseado, se quemarían con mucha facilidad. Después las hojas de té se moldean en forma de ladrillo. De ahí viene el nombre de este té. Chuan significa ladrillo. Estos ladrillos eran más fáciles de almacenar y ocupaban menos espacio que las hojas sueltas, por lo que se hicieron muy populares para el transporte en la ruta de la seda. El té se convirtió en una mercancía muy popular y se podía intercambiar por cualquier cosa: caballos, joyas, hierbas secas y especias. Con el tiempo adquirió prestigio y estatus y a veces se ofrecía como un valioso regalo a la realeza y a la nobleza. Ahora estamos en la sala de fermentación.
Aquí es donde los ladrillos se someten al paso más importante del proceso de producción, la fermentación. La humedad se controla cuidadosamente en el interior de la sala, no para evitar el moho, sino para favorecerlo. El té Fuchuan es famoso por la flor dorada, un tipo de hongo que crece en el interior de los ladrillos a medida que envejecen. Después de 2 semanas, aparecen unos puntos dorados en el interior de los ladrillos de té. El color dorado le valió al té Fuchuan el nombre de té misterioso en la ruta de la seda. Se atribuye a ese moho su característico sabor suave y dulce. Tras varias semanas de fermentación, los ladrillos deben secarse y envejecer. El té Fuchuan no admite prisas. Cuanto más envejece, más se distingue la flor dorada, lo que mejora su calidad. Normalmente, desde que se compran las hojas frescas hasta que el té está listo para la venta, deben pasar al menos 5 años. Los comerciantes de la ruta de la seda llevaban el té Fuchuan hasta las regiones occidentales de China e incluso hasta Asia Central y Occidental. En la actualidad, el té se transporta hasta Pakistán y Alemania en los trenes de mercancías que parten de Xi'an. En la región montañosa que se extiende al noroeste de la ciudad, siempre está presente otro icono mundial de la ruta de la seda. En Chengdu, las calles son de baldosas de cerámica y la porcelana adorna las paredes de las aldeas. En el pasado, la ciudad entera se dedicaba a hacer porcelana. El sonido de los talleres de cerámica se oía a kilómetros de distancia. Tan bella como práctica, la porcelana china era uno de los productos comerciales más importantes de la ruta de la seda. Producida en diferentes estilos por todo el país, era famosa por su exquisita manufactura, su durabilidad y la calidad de sus técnicas de vidriado. El dominio de la cocción en hornos de alta temperatura y la abundancia de arcilla para la producción de porcelana daba a los artesanos chinos ventaja. Y aquí, en Chengdu, los hornos llevan ardiendo más de 1000 años. La familia de Li Chulin se dedica desde hace generaciones al negocio de la cerámica. Mi abuelo era uno de los mejores artesanos de esta industria. Li aprendió el oficio de su padre y ahora dirige la empresa familiar. Ella y su marido trasladaron la producción del pueblo, en las montañas, a la ciudad vecina. Yo paso la mayor parte del tiempo trabajando aquí, en Tongchuan. La ubicación puede haber cambiado, pero el producto es el mismo. Desde hace cientos de años, los ceramistas de Chengdu se han especializado en la porcelana Yao Chou. Este tipo de porcelana se originó en la dinastía Tang y se cocía en uno de sus 8 hornos, cada uno dedicado a un estilo. Es reconocible por su color verde claro y sus intrincadas decoraciones talladas. Se han descubierto antiguas piezas de porcelana de Yao Chou a lo largo de la ruta de la seda, incluso hasta en Indonesia. Este es mi marido. Aprendió la mayoría de las técnicas de mi padre. Normalmente él se ocupa de tornear y dar forma a las piezas y después yo me encargo de tallar y dibujar los detalles decorativos. La hija de Li, Ren Chao, ayuda a su madre cuando vuelve a casa de la universidad para aprender las técnicas de tallado. Puede parecer que es un proceso fácil y sencillo cuando lo ves, pero hacen falta años, incluso décadas de práctica para dominarlo. La clave es tallar con el corazón. Después del tallado, pasa por el horno una primera vez. Después vidriamos la pieza y volvemos a meterla en el horno, pero esta vez a mayor temperatura. Así se consigue el característico color verde oliva de la porcelana de Yao Chou.
La popularidad de la porcelana propició un próspero comercio a lo largo de la ruta de la seda. Era muy solicitada en mercados lejanos como Oriente Medio y Europa. La demanda de porcelana china en tierras extranjeras tuvo un gran impacto en la tradición cerámica mundial. Como representante de la 14ª generación de alfareros de su familia, Li siente la responsabilidad de mantener la tradición de este milenario oficio. Ha convertido el taller del pueblo en un centro de intercambio cultural, donde se imparten clases de alfarería y da conferencias sobre esta profesión en colegios y universidades cercanas. Quizá porque he estado haciendo esto desde hace tantos años, lo siento como una misión personal. La cerámica, el papel, la seda y el té eran exportaciones chinas esenciales en la ruta de la seda. Pero el flujo de mercancías funcionaba en ambos sentidos. Esto todavía es claramente visible en Baoji, una ciudad al oeste de Xi'an. Las importaciones que llegaron a través de la ruta de la seda tuvieron un profundo impacto en China, influyendo en su cultura, su economía, su sociedad y su gastronomía. Hoy en día es imposible imaginar la cocina china sin el sabor del chile. Cuando éramos niños nos daban un simple panecillo espolvoreado con chile en polvo y sal y tenía un sabor maravilloso. Y sin embargo, este sabroso cultivo era desconocido en esta parte del mundo hace apenas 500 años. Introducidos en China desde América a finales del siglo XVI, los pimientos picantes fueron inicialmente valorados por su belleza, no por su sabor. Pero pronto se convirtieron en un elemento habitual de muchos platos locales, cuanto más picantes, mejor. Y hoy la cocina de Shanxi es conocida por sus intensos sabores picantes. Siempre que veo chiles, siento que me embarga la felicidad. Lu Huaili es uno de los mayores productores de pimientos picantes de la región. Lleva más de 30 años en esta industria. Pero su pasión por este producto viene de mucho más atrás. Mis padres ya cultivaban estos pimientos cuando yo era niño. Y yo siempre les ayudaba con la recolección de los chiles cuando llegaba la época de la cosecha. Los agricultores locales producen más de 200.000 toneladas anuales. Cuando llegaron los pimientos a Shanxi, a través de la ruta de la seda, la gente de aquí empezó a cultivar nuevas variedades y crearon una con forma retorcida. Esta variedad de forma retorcida es el llamado pimiento chin, un nombre tradicional de la provincia de Shanxi, y sigue siendo muy popular. Este es un pimiento rojo de unos 18 centímetros. Al partirlo se puede ver que tiene la piel muy fina, pero es muy carnoso y tiene un color rojo brillante. La primera mención de los chiles picantes en un texto chino se encuentra en un documento del siglo XVI que los describe como frutos que parecen pinceles gastados. Su sabor es picante y su color rojo es muy agradable. La parte más picante está en la punta. Este no es el más picante de los chiles de Shanxi, pero es uno de los más sabrosos. En la fábrica de Lu, estos pimientos se transforman en una gran variedad de condimentos. Polvos, pastas, aceites o salsas picantes. Aquí tenemos los chiles frescos que hemos recogido en el campo. A continuación los ponemos en bandejas para tostarlos y los llevamos a la máquina tostadora. Lo mejor de tostar los chiles de esta forma es que así se resalta toda la fragancia del fruto y conserva todo su sabor. Después de 36 horas tostándose lentamente, los pimientos entran en la fase final para convertirse en chile en polvo. Permanezca en el interior de la cabina. Realizando desinfección, por favor, dese la vuelta. Este es el método tradicional de moler los chiles con una muela de piedra. Normalmente añadimos un poco de aceite vegetal a la mezcla.
Así se mezclan el pimiento y el aceite, y eso le da un regusto más fragante y ligeramente picante. Hubiera llevado meses transportar estos chiles a través de la ruta de la seda. Pero hoy todo va mucho más deprisa. Este frasco de 240 gramos es práctico y cómodo de transportar, así esté donde esté, siempre podrá disfrutar del aceite de chile de Shanxi. La empresa de Lu envía sus productos a todo el país, e incluso a Estados Unidos y Canadá. China es uno de los principales productores y exportadores de chiles del mundo. Como ingrediente principal o como condimento, este producto es un fragante recordatorio del perdurable impacto que ha tenido el comercio entre los países a través de la ruta de la seda. Las caravanas no solo llevaban hasta China bienes tangibles. La famosa ruta comercial fue también una herramienta vital para la difusión de culturas e ideas. Los monjes que viajaban por la ruta de la seda a China trajeron consigo un nuevo sistema de creencias, el budismo, que dejaría una marca imperecedera en toda la nación. El primer templo budista construido en China sigue en pie en Luoyang, una ciudad situada al este de Xi'an. Según la leyenda, en el siglo I después de Cristo, un emperador llamado Min Ti soñó con un dios dorado en el que creyó ver a Buda. El emperador mandó emisarios a la India para conocer mejor las nuevas creencias budistas que llegaban a sus tierras. Estos regresaron con 2 monjes budistas montados en caballos blancos que traían consigo escrituras y reliquias. En el año 68 después de Cristo, el emperador Min Ti ordenó construir en su honor un monasterio al que bautizó como Templo del Caballo Blanco. Hoy, el lugar es considerado la cuna del budismo en China. Entre las ajetreadas calles y los modernos edificios de Xi'an aún se pueden encontrar testimonios de los primeros días del budismo. La pagoda del ganso salvaje se construyó en honor a Xuanzang. Este monje del siglo VII regresó de una peregrinación a la India con cientos de cajas llenas de escrituras budistas y dedicó el resto de su vida a traducir los textos que se guardan en la pagoda. En la actualidad, miles de peregrinos acuden aquí diariamente para rendir homenaje al sabio budista. Pero los restos más impresionantes de la influencia budista en China se concentran en torno a un importante centro comercial de la ruta de la seda, Tianshui, una ciudad de la provincia de Gansu. Aquí, gigantescas esculturas y cuevas excavadas en imponentes acantilados salpican el paisaje. La ruta de la seda atrajo a muchos monjes budistas. Animados por el concepto budista de generosidad, los monjes recibían ayuda de los mercaderes que viajaban por la ruta de la seda a cambio de guía espiritual. Muchos chinos se sintieron atraídos por la relevancia que esta religión otorga a la compasión, la moralidad y la paz interior. Surgieron pequeñas comunidades monásticas y se construyeron grandes estatuas de Buda como forma de culto y devoción. A lo largo de la antigua ruta de la seda, estas cuevas que encontramos son, en esencia, templos excavados en acantilados. Su función es la misma que la de un templo normal. Los antiguos monjes y peregrinos visitaban las cuevas para meditar y rezar a Buda. Las cuevas de Maijishan se consideran las pioneras entre las cuevas reales. La calidad de sus esculturas de arcilla es excepcional. Al igual que el propio budismo, el concepto de excavar cuevas en la roca viva llegó a China desde la India a través de la ruta de la seda.
A medida que el budismo se extendía, cada gobernante de la época construía su propio templo. Encargaban a los mejores artistas y expertos la excavación y el tallado de las esculturas. Por eso las esculturas que tenemos aquí son de una gran calidad. Las estatuas y cuevas más antiguas datan del siglo IV. La idea era construir una cueva por cada gobernante. En la actualidad hay más de 200 cuevas con más de 10.000 esculturas, talladas durante diferentes dinastías con las características de cada época. La ubicación fue elegida por su belleza natural y porque los budistas la consideraban un lugar sagrado. Aunque su construcción en la pared de la montaña proporcionaba una protección natural frente a posibles amenazas, también supuso un gran desafío para los trabajadores. El acantilado de Maejisan es muy alto. Se alza a 142 metros del suelo. ¿Cómo pudieron excavar esas cuevas en la pared del acantilado a decenas de metros del suelo? Para acceder a la pared del acantilado, talaron árboles de los bosques circundantes para construir andamios que llegaban hasta la cima. Con los andamios de madera empezaron a trabajar desde arriba y fueron descendiendo hasta la base. Y una vez que las cuevas estuvieron acabadas, desmontaron los andamios capa a capa, al tiempo que iban construyendo las pasarelas. Pero la altura de la montaña no era el único obstáculo. La roca misma es extremadamente dura y difícil de tallar. Pero los constructores tenían una solución para todo. Rociaban agua sobre las rocas para ablandarlas y facilitar la excavación. En la época en que comenzó la construcción de Maejisan, el budismo se extendía por toda China. En esta misma época se fueron traduciendo un gran número de escrituras y sutras budistas, que al ser más fáciles de entender se hicieron muy populares. La difusión del budismo afectó a nuestra sociedad en todos los aspectos. La enorme influencia que tuvo el nuevo sistema de creencias en el país perdura en Maejisan y en otros monumentos de la provincia de Gansu. Esculpida directamente en la montaña, la gigantesca estatua del Buda de Daxianshan se eleva unos 300 metros sobre el suelo. Es la estatua de Buda más alta del país. Y el formidable complejo del templo de Binlin fue tallado ininterrumpidamente a lo largo de 600 años, lo que demuestra la inmensa dedicación de aquellas gentes. Estos monumentos son testimonio de los profundos cambios culturales traídos por la ruta de la seda y sus viajeros. Dejando atrás las estatuas gigantes y continuando el viaje hacia el oeste, los mercaderes llegaban a Lanzhou, la capital de la provincia de Gansu. Flanqueada por los montes Chilian al norte y dividida en dos por el río Amarillo, Lanzhou es una ciudad inmersa en su entorno natural. En el centro de la provincia de Gansu, Lanzhou adquirió importancia estratégica como enlace entre las zonas oriental y occidental del país. Era una de las mayores ciudades de un vasto tramo de la ruta de la seda. Y como importante punto de cruce del río Amarillo, Lanzhou era fundamental para el paso de mercancías y personas a lo largo de la ruta comercial. Actualmente, la ciudad ha recuperado su lugar como gran centro de transporte y logística del país, atrayendo a comerciantes como hace siglos. Pero las mercancías producidas y exportadas desde aquí han cambiado con el tiempo. En 2019 surgió en las afueras de la ciudad un enorme complejo de invernaderos, el primero de este tipo en China. Este invernadero cubre unos 120.000 metros cuadrados y producimos unas 100.000 flores al día. Las rosas son nuestro principal cultivo.
Con una superficie total de más de 300.000 metros cuadrados, esta granja produce la asombrosa cifra de 100 millones de rosas al año. Mantenemos la producción durante todo el año y ajustamos el volumen de salida en función de la demanda de los mercados. Por ejemplo, para el día de San Valentín el producto estrella son las rosas rojas, pero para el día del padre y de la madre, las rosas de color rosa y champán son las más demandadas. La producción durante todo el año solo es posible porque el cultivo no depende del clima exterior. Nuestro invernadero funciona con un sistema de climatización inteligente totalmente automatizado. En un entorno natural que no es adecuado para las flores, la tecnología moderna está haciendo posible lo imposible. Aquí, las posibilidades de expansión agrícola eran limitadas. Entonces nos dimos cuenta de que implantar aquí una agricultura modernizada, como el cultivo de flores en invernaderos, tenía más ventajas. Al igual que otras ideas se introdujeron en China a través de la ruta de la seda, este innovador diseño de invernaderos ha sido adquirido a una empresa holandesa. La primera vez que vi este sistema me pareció fascinante. Esta es la tecnología de invernaderos más avanzada del mundo. Xie Haixuan dirige la producción de este invernadero de flores. Aquí puedo ver la temperatura, la humedad y la concentración de dióxido de carbono que hay en el invernadero. Hasta el mínimo detalle se registra con precisión en el sistema para crear un entorno ideal para las flores. Una vez que nuestros técnicos introducen los datos en el sistema, ya no es necesaria la intervención humana. El sistema ajusta automáticamente los valores contando con las condiciones externas. Podemos establecer un rango de humedad en el sistema y cuando cae se activan los aspersores. Igualmente, cuando la humedad es demasiado alta, se abren estos paneles del techo para hacer descender la temperatura y la humedad interior. Las plantas ni siquiera necesitan tierra para crecer. Aquí utilizamos un método de cultivo sin tierra, utilizamos lana de roca. Es similar al material aislante que utilizamos en nuestros edificios y paredes. Funciona como una esponja. Puede soportar un mayor nivel de impacto y retiene muy bien el agua. Este sistema de fertilización mezcla el agua con el fertilizante. Y utilizamos un sistema automatizado que activa la irrigación a través de este tubo cuando los valores del sistema superan cierto umbral. El cultivo de las flores está completamente automatizado, pero recogerlas sigue requiriendo la delicadeza de una mano humana. A continuación, un ordenador mide el tallo y la apertura del capullo para clasificar las flores en distintas categorías. Esta es la zona de embolsado. Aquí se embolsan y empaquetan todas nuestras rosas antes de enviarlas a todo el país. La ubicación estratégica de Lanzhou la convirtió en un importante centro comercial en el pasado, y esto no ha cambiado. En 20 minutos llegas de aquí al aeropuerto. A primera hora de la tarde nuestros clientes pueden recoger las flores en sus respectivos aeropuertos. En los 2 últimos años hemos empezado a exportar flores a Japón, Corea y Singapur. Y también tenemos la mirada puesta en Europa Oriental y Asia Central para un futuro próximo. Podemos ir expandiendo poco a poco nuestro mercado gracias a las mejores comunicaciones. Aunque algo tan delicado como las flores nunca habría sobrevivido a un viaje de varios meses por la ruta de la seda, aquel antiguo espíritu de intercambio sigue vivo aquí, en esta granja de flores. La ruta de la seda propició un intercambio económico y cultural sin igual entre Oriente y Occidente. Pero aquí, en Lanzhou, el viaje no había hecho más que empezar. Avanzando hacia el oeste, hacia la frontera de China, las caravanas tenían que atravesar algunos de los entornos más hostiles del planeta.
cómo superaron los monumentales obstáculos que la naturaleza puso en su camino. Movidos por la promesa de riqueza y gloria, mercaderes y exploradores se embarcaron en una búsqueda plagada de peligros. Gracias a su inquebrantable resiliencia e ingenio, los viajeros de la Ruta de la Seda forjaron nuevos caminos que transformarían la civilización humana para siempre.